Tuve la suerte de nacer en una familia que creían en Dios. Mi madre fue la primera que me enseñó de religión. Yo conocí de Dios por ella, primeramente. Llevaban una vida ejemplar, estuvieron casados 82 años. Llegaron a los 100 años de edad. Y el ambiente de mi casa pues era en ese sentido bastante favorable para mí. Yo empecé a sentir la vocación cuando hice la primera comunión. Estaba yo en fila, me acuerdo, caminando para ir a comulgar y empezaron a cantar "Oh María, Madre mía, oh consuelo del altar". Y puedes creer que aquello me impresionó tanto que más nunca se me olvidó. Yo diría que comencé mi vocación en aquel momento. Me hizo cambiar mucho y pensar mucho en la Virgen. En mi patria estaba la Virgen de la Caridad del Cobre, que era, como en México, la Virgen de Guadalupe, extremadamente conocida y querida. Y también eso me ayudó bastante en mi formación religiosa. Entré en un colegio católico de los jesuitas allá en La Habana y ellos también me enseñaron mucho de religión y entré enseguida a formar parte de las congregaciones marianas. Estoy hablando del año 1934 y más nunca salí de las congregaciones marianas. Conocí a varias personas de otras religiones, pero yo nunca consideré esa diferencia motivo suficiente para que yo no hiciera amistad y yo no las quisiera y las sirviera. Tuve una experiencia en particular. Yo soy médico, entré en un hospital a trabajar con un profesor que había allí. Yo era el ayudante de él y el primer día que llegué me dice de entrada: "A mí no me gustan los católicos". Y se lo digo de entrada. Y él era mi jefe y yo tenía que trabajar con él. Cuando me dijo aquello, yo me reí interiormente, no le dije nada. Yo le dije, yo pensé para dentro de mí, tú vas a cambiar. 3 años después me retiré de aquel lugar y aquel señor tenía lágrimas en los ojos despidiéndome a mí, dándome un abrazo. Así que no creo que eso me haya preocupado mucho. Siempre me los ganaba. No permito que la religión me haga despreciar o pensar mal de una persona. Tuve la suerte, como dije, de mantenerme siempre en un ambiente cristiano. Entré en las congregaciones marianas ya de adultos. Ya hice la promesa legionaria ya de adulto en la agrupación católica universitaria de La Habana, que era una organización religiosa dedicada a preparar a los profesionales. Y allí tuve la suerte de encontrar una cantidad enorme de personas que nos hicimos muy amigos y que me ayudaron muchísimo en mi formación. Tuve la suerte de tener siempre amigos positivos que me ayudaron. Y les digo a que me están oyendo que tengan mucho cuidado con las amistades, porque las amistades hacen mucho bien y hacen mucho mal. Ese refrán de dime con quién andas y te diré quién eres es una verdad. Escoge los amigos, escoge las amistades que te puedan ayudar, que te pueden beneficiar. Y esa es la mejor manera de progresar en la vida espiritual. Tuve la suerte de vivir casi 100 años, porque en 98
nada más que faltan 2 para 100. Viví en los años 20, acabado de la Primera Guerra Mundial. Yo nací, la guerra se acabó en 1918, yo nací en el 21, así que 3 años después de acabarse la guerra fue que nací yo. Los años 20 fueron unos años de diversión, todo el mundo estaba bailando, había fiestas por las calles, todo el mundo estaba contento porque la guerra se había acabado. Fue unos años del baile nada más. Me acuerdo que en mi propia casa habíamos grupos de juventud que mi padre preparaba y llevaba al campo en unos ómnibus de picnic a divertirnos. Y eso era frecuente. Los años 20 eran unos años de alegría. Se acabó los años 20 con la depresión mundial. Y yo lo viví. Qué tristeza había en el mundo. Una tensión tremenda. Y empiezan a aparecer Hitler y Mussolini en Europa. Y a hablar cosas de que hay que pelear, hay que luchar. Y empieza todo aquello a cambiar. La alegría de los 20 se acabó en los 30. Vino la tensión, comenzó la guerra. La Segunda Guerra Mundial. Que no fue la segunda, es la primera. Que hubo una pausa. La primera nunca terminó. Porque los que ganaron fueron un poquitico abusivos con los que perdieron. Y quedó aquello, una tensión muy tensa. Y por eso cuando dice Hitler, voy a ayudarlos a ustedes. El mundo dijo, sí, ayúdame. ¿Qué es lo que pasó en Cuba con Fidel Castro? Voy a ayudarlos a ustedes, dijo de la montaña. Sí, ayúdame. Porque el gobierno anterior era malo. Y viví esa época de ese cambio. Ver en la Segunda Guerra Mundial. Empieza con una fuerza enorme. Qué triste fue todo. Cómo murieron personas. Y se acaba todo con una bomba atómica. Y todo el mundo dice, se acabó la guerra. Qué alegría, qué contento. La misma cosa que con la Primera Guerra Mundial. Hubo una diferencia entre una guerra y la otra. La Primera Guerra Mundial terminó con ciertos abusos a los vencidos. En la Segunda Guerra terminó de una manera diferente. El Plan Marshall ayudó a Europa a rehacerse de nuevo. En el Japón, los americanos abrieron el comercio y todo lo que se vendía aquí era hecho en Japón y recuperaron otra vez su economía. La diferencia fue distinta de la Primera Guerra Mundial a la Segunda. Viví todo eso. Después viene, a continuación, para los años 60 más o menos, un cambio de la moral. Empiezan a hablarse mucho de cosas que no son religiosas, del aborto, de la homosexualidad. Empieza a complicarse la vida de tal manera. Eso no se veía antes. Eso no existía. Las películas de antes eran películas cómicas, casi de infantiles. Las después eran todas maliciosas. Ya no había películas buenas. La televisión vino la televisión vino después y estaba metida en los cuartos de los niños viendo programas indecentes que eran públicos, y aquello cambió la moral, y ahí fue el mundo en la parte moral cayendo, y hemos llegado ya a un extremo. Y cuando yo nací no sospeché nunca que yo iba a ver lo que estoy viendo hoy. A mí me ha impresionado mucho porque viví todas esas épocas. No es que la leí, lo viví. Y puedo decir que nunca la humanidad estuvo tan caída, tan mala, tan baja como la de hoy. La única solución
es educar a los padres. Si me preguntas con quién tengo que hablar, yo diría, tengo que hablar con los padres. Porque ellos son los que están creando el problema de sus hijos. Yo te decía al principio que yo tuve la suerte de crear un ambiente que era cristiano, un ambiente que era bueno, y me ayudó mucho. Por lo tanto, es a los padres a los que hay que hablar y educar. Porque los hijos no son nada más que el producto de lo que están viendo en su casa. Y no conocen otra cosa. Que las personas empiecen a considerar que tienen, además del cuerpo, tienen un alma. No olvidar el alma. Todo el mundo piensa en el cuerpo. Todo el mundo se mira en el espejo para ver cómo luce la cara, cómo luce el vientre. Pero no miran nunca cómo está el alma. Nosotros, cuando se habla de progreso, siempre pensamos en lo material. El progreso tiene que ser espiritual. Tenemos que reconocer que fuimos creados con un cuerpo y también con un alma, con una inteligencia capaz de conocer a Dios y de amarlo, y con un deseo inmenso de hacer el bien. Que no nos preocupemos de las partes materiales, sino de lo que nosotros valemos en nuestra manera de amar, de comprender, de entender, de compasión, tener compasión con los pobres. Y yo le llamo pobre, no es que no tiene dinero solamente, le llama pobre también, el que está triste, abandonado, en la misma casa, el que está discriminado de esa persona. Muchas veces hasta simplemente por un cambio de opinión. ¿Por qué? Yo creo que cada uno tiene derecho a tener su manera de pensar, y yo tengo la obligación de amarlo siempre. Esta situación tan triste está trayendo un renacer de muchas personas, y se ve la lucha de los que están hablando a favor de Dios, en defensa de Dios, que antes estaban un poquito dormidos, porque como estaba todo tranquilo, en paz, no tenían que hacer tanto, y hoy se les ve. Yo veo esos líderes que están saliendo hoy, y yo veo el mundo futuro con mucha esperanza. ¿Cuál tú crees que sea la mejor cosa que se puede decir de un ser humano? La mejor cosa que se le puede decir a un ser humano es una persona buena. Yo trato por todos los medios. Yo no soy bueno porque bueno nada más que es Dios. Yo tengo mis defectos, muchísimo. Pero yo trato por todos los medios de no ser malo con la gente que se me acercan. Si yo muriera y te dijera, murió una persona buena, ¡ah!, qué alegría tendría. No hay ninguna alabanza al ser humano superior. Es una persona buena. Yo diría que frente a la tragedia, tener esperanza. No encuentro otra solución. Yo no tengo todos los conocimientos de cómo se puede lograr una paz en la tierra. A pesar de todos los pesares, hubo un Viernes Santo, pero también hubo un domingo de resurrección. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Y ayúdame, porque yo también estoy necesitado de mucha ayuda. Y ojalá que pueda llegar. Pero estoy haciendo todo lo que puedo. Ojalá que llegue. Gracias a todos ustedes.